Ahora sí, listo. Finalmente. Perfecto, perfecto. Funciona perfecto porque igual mis seguidores lo pueden ver y los tuyos también, así que así está súper bien. ¿Cómo estás? Bueno, bien, me disculpo por eso, pero primera vez que me pasa algo así. No sé qué pasó. No, no sé, quizás porque hay mucha gente haciendo live. Puede Hay mucha ser, gente puede haciendo ser, live en Instagram. Inclusive, mira puede que ser. cuando yo empecé, el segundo live que hice, lo hice con una persona que primera vez que hacía live, al final nunca lo pudimos hacer. eh, Y esa persona, yo creo que al sol de hoy todavía piensa que es culpa de él, mi profesor Salvador Sánchez. No pudimos hacer live porque, bueno, Instagram estaba como saturado. Pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí. Así es, así es. Disculpe por el inconveniente. Quién sabe qué habrá pasado. Primera vez que pasa, pero vamos directo al grano. Y gracias, José Luis Paniza, por la invitación. Súper. Bueno, el título que le puse fue a un año de la elección. Me recordó un poco a, a cuando te invitamos desde el Colegio Real a que participaras en el foro este de debate. Y me acuerdo que en el discurso dijiste que desde la elección era la primera vez que volvías al tribunal. Así Hoy, es. un año después, entonces también te toca que sea yo el que nos recuerde de la elección. Son dos cosas las que tengo. Primero, obviamente el tema de actualidad, ¿no? En un año qué ha cambiado, qué no ha cambiado, qué sigue igual, qué está mejor, qué está peor. Y por otro lado, el tema del movimiento Otro Camino, ¿no? La evolución que ha tenido. No sé si quisieras empezar con eso. ¿Te parece? Como quieras. Súper. Ok, la primera pregunta que tengo es, el año pasado, Ricardo Lombana participó de una elección como candidato por la libre postulación, logrando ser el más votado entre los libres postulación y además votado por encima de varios partidos. Yo ponía que fuiste el tercero más votado en tu primera vuelta. Entonces, preguntarte cómo fue el proceso de, de decidir que querían participar en la siguiente elección como partido político, que querían constituirse. Yo vi que ustedes los días siguientes estuvieron posteando que ahí estuvieron recorriendo el país, etcétera. ¿Cómo fue ese proceso y por qué decidieron constituirse como partido político? Bueno, en primer lugar, el resultado de las elecciones del 5 de mayo fue un resultado histórico. ¿Me escuchan bien? ¿No me escuchas bien? Fue un resultado histórico eh, con el que se le mandó un mensaje al país muy claro. En primer lugar, que sí es posible que los ciudadanos nos organicemos eh, para establecer un proyecto para llegar a gobierno. Eso lo demostramos a pesar de que había mucha gente que no creía que se podía lograr, a pesar de todos los obstáculos. Y se demostró no solo que los ciudadanos nos podemos organizar, sino que se demostró que se puede hacer campaña política y se puede hacer proselitismo político sin votar recursos, sin robarse plata, sin regalar absolutamente nada durante la campaña y con muy poco recurso. Algo que nunca se había hecho. Corrimos, gracias a tantos ciudadanos en todo el país, desarrollamos y corrimos la campaña presidencial a la presidencia de la República con ese resultado más barata que haya visto y menos costosa que haya visto la historia de la República y se demostró y se envió un mensaje contundente de que hay por lo menos cerca de 400.000 personas, por lo menos cerca de 400.000 personas que quieren que la política se haga de otra manera. Eh, como nosotros la hicimos y con el proyecto que presentamos. Sin millones, sin clientelismo, sin campaña sucia, sin insultos, diciendo la verdad y con un proyecto de construir otro camino y armado solo con convicción, con amor al país y con determinación. Ahora bien, después de lograr ese resultado, José, y a toda la audiencia que está viendo, nos tocó analizar, bueno, ¿qué hacemos con esos casi 400.000 votos? Entonces, lo fuimos a escuchar. Hicimos talleres en todas las provincias y comarcas. Hicimos un ejercicio que nos tomó 3 meses para escuchar cómo organizarnos. Y llegamos a la conclusión
de que a pesar de que somos ciudadanos independientes, y a pesar de que a mí personalmente me encantaría volver a correr como independiente, no soy ingenuo, y no voy a dejarme, ni vamos a dejar, ni vamos a poner el proyecto para que los partidos tradicionales le corten la cabeza. ¿Y a qué me refiero? Que, para ponerte solo un ejemplo, durante la discusión de las fallidas reformas constitucionales en la que usted estuvo por ahí muy activo, tú recordarás que una de las tantas propuestas ridículas que corrió por ahí fue una propuesta en la que un diputado firmó en la tapa de la propuesta "no Lombana", y era una propuesta para limitar a nivel constitucional la libre postulación. Es decir, si antes nos habían puesto obstáculos, yo estaba y estoy, y muchos de nosotros, casi seguros de que los obstáculos para la libre postulación y los independientes, después del susto que se llevaron, iban a ser enormes. Y yo no iba a poner en riesgo la posibilidad de aparecer en la papeleta nuevamente y la posibilidad de que muchos panameños aparezcan en la papeleta. Entonces, como quien dice, para decirlo en términos sencillos, ¿nos van a obligar a jugar con sus reglas? Bueno, vamos a jugar con sus reglas y ahora les vamos a demostrar, como les demostramos, que se puede hacer política de esta manera. Ahora nos toca demostrar que se puede hacer un partido decente, un partido que promueva esa nueva política y no dejarnos sacar del juego. Una vez se constituye el partido, ya inmediatamente tenemos la posibilidad de presentar candidaturas a nivel nacional a todos los cargos de elección popular sin tener que estar correteando firmas hasta 3 meses antes de las elecciones, sin recursos y sin tantas desventajas que así hay. Pues entonces, igualdad de condiciones para competir. Eso es lo que nosotros buscamos y por eso tomamos la decisión de constituir un partido político que iba a lanzar su inscripción masiva el 11 de marzo de este año. Teníamos todo listo a nivel nacional, en provincias, comarcas, pero justo el día antes se detectó el primer caso de COVID-19 en Panamá y definitivamente que paralizamos todo el proceso porque hoy, y que se escuche bien, cualquier actividad política, cualquier actividad de inscripción de un partido, etcétera, no es ni siquiera cercano a la prioridad nacional. Ahora mismo la prioridad nacional sabemos que es salvar vidas, el tema sanitario, el tema de salud y la situación pues de crisis económica y de alimentos, acceso a alimentos que está viviendo la ciudadanía y todo lo que viene pues, después de salir de esta pandemia. Claro. Súper, sí, yo estuve viendo después de las elecciones este proceso como de qué va a pasar ahora. Recuerdo tu tweet, que todavía me parece que está fijado, como que esto vino para quedarse, y las consultas que se estuvieron haciendo. ¿Tú dirías que entonces la decisión tuvo más que ver con, a pesar de las reglas injustas, participar con esas reglas injustas para cambiarlas, que con el hecho de querer ser un partido político? Claro, pero por supuesto. O sea, si la única forma en que me van a permitir meterme en el ring para poder pelear con ellos es así, bueno, yo me voy a meter al ring así y así vamos a pelear. Pero que quede claro, por ejemplo, en la Comisión de Reformas Electorales, que solo tuvo 1 o 2 sesiones, creo, en la que tú también participas, yo estoy sentado allí y tenemos Claro, una silla como partido en formación, claro. pero las propuestas nuestras no son para beneficio de los partidos. Nosotros vamos a hacer las mismas propuestas que hubiéramos presentado en la comisión como independientes, pero ahora desde la silla de partido de formación. Y así creo que se muestra un ejemplo claro de que la intención es llegar con estas reglas para poder hacer las transformaciones. Yo tengo una real y firme convicción, al igual que nuestro movimiento, de que aquí tiene que haber mucha mayor igualdad de participación para los ciudadanos, para los candidatos independientes y para la libre postulación. Y pretendemos organizarnos para llevar esa propuesta y esa acción al gobierno y así poder generar esas transformaciones. Excelente. Ok, otra de las cosas, también el tema de ahora que se van a constituir como partido, ¿cuál tú crees que sería como la diferenciación de otro camino? O sea, ¿cuál con los partidos? Por ejemplo, si dejemos de lado a estos partidos de la partidocracia corrupta antigua,
y hablemos, por ejemplo, de los nuevos partidos, por ejemplo, este UNI, que también está sentado ahí contigo, o este País, que también está sentado como partido en formación. ¿Cuál tú crees que sería la diferenciación con estos nuevos partidos políticos? Los que son, por así decirlo, nuevos de verdad, ¿no? O sea, gente que quiere hacer su partido, etcétera, o este partido en formación también, que es como de jóvenes, de relevo. O sea, ¿cuál tú crees que sería la diferenciación o eso que ofrece el movimiento Otro Camino, a diferencia de los otros? Yo mencionaría tres cosas principalmente. Son muchas más, pero mencionaría tres cosas. Advirtiendo que no conozco a fondo la plataforma y lo que proponen y lo que mueve a estos nuevos partidos en formación que mencionaste. Conozco a los viejos tradicionales, pero no a los nuevos realmente. Los he visto, sé que están ahí, pero no he estudiado su ADN o su declaración de principios. Mira, en primer lugar, aunque nos llamemos partido, seguimos siendo el movimiento Otro Camino. Y eso está en nuestro ADN y está en nuestra declaración de principios. El componente orgánico, el componente ciudadano, el componente de voluntariado político y ciudadano está presente a lo largo de toda nuestra organización, desde nuestra declaración de principios y nuestro estatuto. Es decir, nosotros no estamos haciendo un partido para que nos den subsidios, para contratar gente, para que trabaje en política. Porque eso es hacer exactamente lo mismo. Nosotros no creemos en esa forma de hacer política. Es decir, que una primera diferenciación que yo comparto es que el ADN sigue siendo el ADN del movimiento y no el ADN de un partido. ¿Qué es lo que determina eso? O para mí, ¿cuál es la principal característica de eso? Que nosotros no vamos a hacer un partido solo para las elecciones. Por ejemplo, muchos partidos, o la gran mayoría de los partidos, lo vemos solamente organizándose cuando vienen las elecciones. Pero mientras no hay elecciones, los partidos no están vivos, no hacen actividad comunitaria, no hacen docencia, no hacen capacitación, no inciden en sus comunidades, no participan de las juntas de desarrollo local y tantas otras cosas que se deben hacer para que la ciudadanía esté activa y no solo ser una empresa electoral alrededor de el torneo electoral cada vez que se avecina. Número dos, mencionaría el tema de los principios. A pesar de nosotros entrar al ruedo político y querer constituirnos como un partido, cosa que estoy seguro vamos a lograr con la ayuda de muchos ciudadanos cuando pase todo esto, nosotros no estamos dispuestos a todo para llegar al gobierno, ¿no? No estamos dispuestos a todo. Yo creo que eso es parte de lo que ha dañado a la partidocracia panameña, que con tal de llegar al poder pactan hasta con el diablo, ¿no? Y yo he dicho como independiente, y lo digo ahora como presidente provisional de un partido, y lo diré mañana, hay cosas que no se pactan, hay principios que no se quiebran, hay negociaciones que no se hacen, aunque eso implique no llegar al poder. Porque eso es lo que tiene en parte podrido al país. Así que ahí veo una segunda diferenciación. Y tercero, hablaría también del nivel de participación ciudadana. Aquí, en este movimiento, hay mecanismos y habrá mecanismos disponibles para que la ciudadanía esté activa y la ciudadanía participe, proponga a través de nuestras incubadoras ciudadanas la proposición de ideas, propuestas, iniciativas y darle voz a muchos ciudadanos en todo el país y no solo ser un país un partido o un movimiento de una cúpula que toma decisiones y solamente llama a las personas cuando vienen las primarias para recordarle cuál es su mesa de votación, o solamente llama a las personas cuando vienen las elecciones para recordar cuál es el colegio en el que tienen que votar. Yo diría que esas son algunas de las diferenciaciones y yo invito a la ciudadanía que se meta en nuestra página otrocaminopanamá.com. Ahí pueden revisar nuestros estatutos. Por ejemplo, pueden ver un código de ética y una normativa ética robusta, ¿no? Normativas y causales de expulsión y de sanción reales. Aquí no expulsan a nadie de ningún partido, ¿no? Aquí cada miembro de partido que
que cruza la línea o viola la ley o lo investigan por corrupción o le pega a una mujer o comete un homicidio, etcétera. O sea, aquí no hay causal que produzca la expulsión o la suspensión de alguien de un partido. La ética tiene que volver a la política y nosotros pretendemos ser precisamente un movimiento para ello. Si nosotros no hacemos estas cosas, José Luis, y nos convertimos en lo mismo que los otros partidos, evidentemente el proyecto habrá fracasado. Así que el esfuerzo está concentrado en hacer las cosas de otra manera y seguir la línea del movimiento Otro Camino. Excelente. En ese sentido, como partido, y esa es otra de las ventajas quizá que tienen, es que van a poder no solamente tú ser el candidato oficial de Otro Camino, sino que para los otros puestos, alcalde, diputado, representante, van a poder presentar una oferta quizá un poco más uniforme. Para ser más claro, por ejemplo, tú podías tener un candidato que tú estabas apoyando, que te parecía bueno, que era independiente, en David, pero él había que votar por él en la casilla 8 y Lombana era en la 10. Y tenías un diputado en Penonomé y él era la casilla 9. ¿Me explico? O sea, y eran otros colores, era diferente. La pregunta entonces es, ¿cómo va a ser cómo tienen pensado que sea este proceso de selección de los otros candidatos que vayan a ser parte del movimiento Otro Camino? Hay bastantes fórmulas, no solamente está la de las primarias, sino están las convenciones, etcétera. Y te lo digo porque, por ejemplo, cualquiera podría meterse al movimiento Otro Camino, ¿no? Entonces, ¿cómo sería ese proceso? O cómo tienen pensado, si lo han pensado, y no es muy prematura la pregunta, este proceso de selección de los candidatos que te van a acompañar. Bueno, los que quieran revisar el estatuto, como dije, el estatuto está en la página, estatuto que tiene que ser ratificado en la convención constitutiva, que tenemos que realizar luego de inscrito del partido, y ahí está previsto que vamos a tener mecanismos especiales de selección de candidatos. Es decir, que al menos en esta primera vuelta de 2024 no nos vamos a someter a primarias para todos los cargos de elección popular, representante, alcalde, diputado en todo el país. Solamente las primarias que son obligatorias, que es la primaria para presidente, definitivamente que se realizarán. Pero nosotros queremos asegurarnos de presentarle la mejor oferta electoral posible a los panameños. Y usted seguramente y muchos de la audiencia han escuchado a lo largo de los años a los propios políticos tradicionales hablar de los grandes males que ha traído consigo las primarias. Y es que como aquí no existe ni ha existido la fiscalía electoral, es decir, que aquí no se investigan ni se condenan los delitos electorales, y aquí la gente puede regalar plata, meter sobre, regalar de todo por el voto. Entonces, abiertamente se practica el clientelismo y corren los maletines para las primarias y se compran muchas cosas. Entonces, yo prefiero, y el movimiento ha decidido así, establecer mecanismos especiales de selección de candidatos basado en mérito, basado en un perfil, basado en liderazgo, basado en una línea o en una conducta ética frente a la sociedad y demás. Y el mecanismo específico que se utilizará para cada cargo, ese sí es un tema que es un poco prematuro, porque eso tiene que ser evidentemente decidido en las instancias cuando llegue ese momento hacia el 2023 y 2024. Pero sí puedo desde ahora confirmar que sí serán mecanismos especiales para garantizar la ausencia del clientelismo clásico en los ejercicios de primaria y por otro lado poder asegurarle a la ciudadanía una robusta oferta electoral para todos los cargos de elección. Súper. Vamos a trasladarnos al 2024. Digamos que Ricardo Lombana gana las elecciones, pero también varios candidatos del movimiento Otro Camino, por ejemplo, a diputado, salen lo suficientes como para conformar una bancada. ¿Cómo tú crees que debe ser la relación entre un presidente, por ejemplo, con su bancada? Y te lo pregunto, por ejemplo, porque esa es una de las cosas que se le ha criticado al presidente actual, que se le criticó al anterior.
ni hablar del anterior a ese. O sea, hemos tenido todos los extremos. ¿Cuál tú crees que debería ser la forma de comunicación entre el presidente del Ejecutivo, digamos, si Ricardo Lombana gana, y la bancada del Movimiento Otro Camino de diputados? O sea, ¿tú crees que debe haber tipo una línea o alguna, no quiero llamarle línea porque quizás suena mal, pero algunos lineamientos, algo, una guía? ¿Cómo tú crees que debe ser porque Mira, definitivamente va a haber diputados de otros partidos y de los partidos viejos, por lo menos por ahora, inevitable, yo creo. mira, mi posición con respecto a ese tema, que fue un tema central de nuestra campaña, no ha variado ni variará. Yo creo en la separación y creo en la independencia, pero también reconozco que hay proyectos políticos basados en una visión de país. Es decir, que si salen 8, 10, 15, 25, ojalá una bancada importante de diputados de Otro Camino, por ejemplo, en un escenario electoral, eh, aunque cada uno de ellos tenga su criterio, definitivamente al ser parte del proyecto y de la visión Otro Camino y del movimiento Otro Camino, evidentemente vamos a estar alineados con respecto a los proyectos de ley que tengan que ver con ejecutar esa visión. Hasta allí, Claro. hasta allí yo creo que tiene que haber un alineamiento, porque es el proyecto de país, y sí tiene que haber una unidad con respecto a ese proyecto de país y las piezas legislativas que se requieran para la ejecución de dicho proyecto. Hasta ahí llega, me parece, el tema de las líneas y los proyectos. Con respecto a otros temas, ya sea de cada uno de esos diputados o de otras bancadas, yo creo que eso hay que verlo caso por caso, dependiendo de si el proyecto es conveniente o no es conveniente. Pero para ir al meollo del asunto, con lo que yo no estoy de acuerdo y nunca lo estaré, es con el chantaje de los diputados al Ejecutivo. Hoy lo estamos viendo y lo veíamos antes de que entráramos al escenario de pandemia. Aquí había gente preocupada porque decía, mira, Lombana es un buen candidato, etcétera, pero Lombana no va a tener diputados y no va a tener la asamblea, y entonces la asamblea le va a estar generando problemas y esto va a ser un choque siempre entre la asamblea o entre los diputados y el ejecutivo. Y hoy vemos que a pesar de ser del mismo partido, a veces pareciera que el PRD en la asamblea es la oposición del presidente Cortizo, a pesar de ser el mismo partido. Eh, pero con una diferencia, que aparentemente nada ha cambiado desde que venimos allá, desde Mireya Moscoso, después con Torrijos, después con Varela, después con Martinelli, perdón, al revés, Martinelli con Varela y ahora con Cortizo, solamente se le ha cambiado el nombre. Mira, hemos pasado de partidas circuitales a partidas secretas, a planilla 080, a contratos, a fondos a través de Pandeportes. O sea, siempre se ha encontrado la manera de utilizar los impuestos de los panameños para hacerle favores a los diputados y comprar el voto y el apoyo de los diputados para los proyectos. Por eso a veces yo he hecho señalamientos que algunos me han criticado, pero yo los sigo señalando. A veces a mí me da por pensar y afirmar que nosotros hablamos de democracia, pero cuando nosotros analizamos en el fondo, o sea, ¿es una democracia donde realmente lo que se hace es un mercado y se le hacen favores a ciertos diputados, porque habrá quienes no se dejen comprar, y basado en eso se obtienen votos? Es lamentable que ese sea el mecanismo. Y yo hablé y propuse, nuestro movimiento propuso en campaña alternativas para romper finalmente una situación como esa, que hoy tiene de mano atadas al presidente de la República y pasó lo mismo con el presidente anterior. Así que creo en la independencia, creo en que puede haber línea o unidad con respecto a proyectos de país, pero si yo llego a ser presidente, yo voy a representar a los ciudadanos.
y los ciudadanos no me dan permiso ni a mí como presidente, ni al órgano ejecutivo para regalar la plata de la gente que debe ser para medicinas, que debe ser para agua, que debe ser para muchas cosas, para que los diputados nombren botellas, solo para que los diputados voten por mí, por eso que llaman gobernabilidad. Eso no es gobernabilidad, eso es robarle a la gente con los recursos que son para las necesidades y entonces venderle el cuento al país de que es que no podemos entrar en conflicto con la Asamblea porque eso genera inestabilidad. ¿Qué puede generar más inestabilidad, como decía yo en campaña, que seguir tolerando estos acuerdos de corrupción y de impunidad? Claro. Por último, ¿tú dirías que el partido, otro camino, sería un partido ideológico? O sea, ¿tendrían una ideología como tal o como que hacia dónde estaría orientado? Mira, en el que lee nuestra declaración de principios también puede hacerse una idea y los invito a que la revisen. Eh, Nosotros creemos, José, que las ideologías en el mundo de hoy, siglo XXI, año 2020, las ideologías eh, o las discusiones ideológicas han metido en muchos problemas a América Latina. Porque aquí con el cuentito, cuando está la izquierda en el poder, entonces la derecha nos dice que la izquierda es Satán, y cuando está la derecha en el poder, la izquierda nos dice que la derecha es Satán, y hemos tenido dictadores de derecha, hemos tenido dictadores de izquierda, y nos las pasamos en ese cuentito de la ideología. Respeto la discusión ideológica, respeto la academia, respeto las teorías políticas y todo ello, pero la población necesita soluciones, y las soluciones vienen con propuestas. Entonces nosotros estamos mucho más enfocados en eso, en propuestas, estamos enfocados en principios y valores democráticos, que los pueden leer en nuestra declaración, y no estamos interesados en que la gente o la población vea en nosotros una bandera de izquierda o una bandera de derecha, perdón. Ahora bien, siempre estarán los politólogos, los analistas que quieran ubicarnos a nosotros en una línea ideológica, y yo creo que cuando tú ves nuestra junta directiva, por ejemplo, en la junta directiva tú tienes gente de derecha, tienes gente de centro y tienes algunas personas con alguna tendencia hacia la izquierda, que hemos logrado conciliar un proyecto, porque estamos más concentrados en las soluciones a la población que en una discusión etérea sobre ideologías, con el respeto obviamente al tema de las ideologías. Pienso que hacia allá se debe orientar y hacia allá se están orientando algunos movimientos ciudadanos y movimientos políticos modernos. Y quien nos quiera ubicar, yo creo que estamos bastante bien ubicados en el centro de la balanza ideológica, con una inclinación hacia la derecha. Ok, excelente. Bueno, súper. Y es interesante porque planteas que dentro del partido va a haber un espacio de discusión, va a haber espacios para formarse, para que algunas discusiones se den dentro del partido, dentro del marco de los principios que están ustedes proponiendo. Súper. Bueno, en cuanto a eso, esas eran las preguntas que yo tenía por parte Y sobre eso nada más quiero agregarte que hay principios y causas tales como la transparencia, tales como la dignidad humana, colocar al ser humano por encima de la infraestructura, es decir, salud, educación, trabajo, agua, bienestar, por encima de otras prioridades que hemos visto en los últimos años. Calentamiento global, protección del planeta, una reorientación por completo hacia la economía verde, hacia la economía naranja, hacia las industrias creativas, hacia fomentar e incentivar el talento humano en vez de seguir extendiendo la mano del Estado para que todo el mundo tenga que depender del Estado. Así no vamos a salir de esta y tenemos que reorientarnos. Esas son algunas de las cosas nada más, pero los exhorto a que lean la declaración y podemos más adelante, o quien esté interesado, escribirnos y hablar un poco sobre estos temas que son los que realmente nos interesan. Súper, súper.
en cuanto al clientelismo, y te lo pregunto, esta es una pregunta que yo, o sea, yo también participé en las elecciones del 2019, yo apoyé a un candidato a diputado, participé en la campaña de Juan Diego, incluso creo que coincidimos un par de veces que ustedes caminaban en San Miguelito, y hay muchos lugares, que estoy seguro que tú has visto más que yo en todo el país, con tema de necesidad. O sea, cómo combatir el clientelismo, cómo explicarle a las personas que las ideas y las propuestas a largo plazo son las que los van a verdaderamente ayudar. O sea, ¿y cómo le hacemos entender esto de rechazar el pan de hoy y aceptar el hambre para mañana? ¿Me explico? Hay mucha gente con la necesidad. ¿Cómo le inculcamos a la gente con más necesidad la necesidad real que tenemos de una nueva política basada en ideas y en propuestas, como tú mencionas? Mira, nosotros sacamos casi 400.000 votos. Cuando tú segmentas eso, inmediatamente puedes llegar a la conclusión, porque nosotros tenemos los datos, de que hubo muchos panameños de sectores populares donde hay clientelismo que votaron por nosotros. ¿Sí? Eso quiere decir que un número importante de panameños, obviamente no la mayoría, pero un número importante, considerable, en circuitos y en comunidades donde hay alta presencia de clientelismo, optaron por una propuesta que no regaló absolutamente nada y que sí se dedicó a explicarle uno por uno a los ciudadanos, porque el trabajo fue puerta a puerta y casa por casa, que el clientelismo los mantenía pobres y que a pesar de estar en un estado de necesidad, porque hay personas que pueden necesitar la bolsa de comida, o algún apoyo que en el momento por necesidad se tenga, pero con argumentos, con ejemplos que nosotros le mostrábamos a la gente, por ejemplo, yo siempre cuento anécdotas, y hubo una anécdota en Bocas del Toro, por ejemplo, en Changuinola, donde había en una de las fincas había, bueno, unas viviendas, la verdad, que tenían aguas negras prácticamente en la puerta de la casa. Y yo le preguntaba a una señora, ¿y cuánto tiempo tienen esas aguas negras ahí? Me dice, como 20 años. 20 años con agua con excremento en la puerta de su casa, con condiciones de vida realmente lamentables. Pero la lavadora que estaba dentro de la casa se la había regalado Benicio, ¿no? Los juguetes que estaban dentro de la casa se los había regalado Benicio para el hijo, las bolsas de comida se las regalaba Benicio, pero tampoco tenía agua potable que le salía por el grifo. Y cuando iba al centro de salud o al hospital, no había medicamento. Nos tocaba caso por caso hablarle de estos contrastes y demostrarle que a pesar de que tenga necesidad, hay situaciones que son básicas para resolver, que tienen que ver con la calidad de vida de la gente. Entonces, yo creo que se logró ya un avance importante. Ahora nos toca continuar el trabajo y tenemos 4 años y tanto para continuar ese trabajo y mejorar nuestra propuesta, aprender de los aciertos y los desaciertos para tratar de convencer a personas que todavía creen tal vez en propuestas clientelistas a que eso es pan para hoy y hambre para mañana. La respuesta, ¿qué te digo? La varita mágica no la tenemos, pero por lo menos ya sabemos cómo tuvimos éxito en lograr que mucha gente, mira, en Panamá hay mucha gente con dignidad, muchísima gente y en sectores muy clientelistas. Yo recuerdo antes de empezar a buscar firmas o antes de empezar la campaña, cuando había gente o políticos tradicionales que me decían, no pierdas tu tiempo, no pierdas tu tiempo en la 24 de diciembre, no pierdas tu tiempo en San Miguelito, no pierdas tu tiempo, no hombre, ni pases del Puente de las Américas, que esa gente no vota si no le da algo a cambio. Bueno, fueron casi 400.000 votos, con lo cual se demuestra que hubo mucha gente de sectores clientelistas que votaron por algo diferente. Es decir, hay que seguir en esa misma línea e insistir que eso nos va a llevar
a la destrucción de la sociedad tal como la conocemos o de la democracia y tenemos que optar por otro camino. Súper. Mira, te hacía la pregunta porque yo hice campaña en San Miguelito con Juan Diego y recuerdo ese día la gente llegar con suéteres de Cambio Democrático, con suéteres de PRD, y cuando al final nosotros contábamos los votos, yo dije, ¿y dónde esta gente estaba? ¿Me explico? O sea, yo llegué a la misma conclusión que tú. Tiene que ser que la gente que vino con suéter de Cambio Democrático, que vino con suéter de PRD, que vino con suéter de panameñista, por algún motivo, los mandaron a buscar, les mandaron su bus, pero solito frente a la urna, algo les dijo, yo tengo que votar por lo que a mí mi conciencia me dice, porque es la única forma. Es la única forma. Y quería saber si tú habías encontrado esa respuesta, porque la verdad es que yo no encontré cómo, porque digo, las 400.000 votos a ti no te pueden decir que tú ganaste en San Francisco, ¿me explico? O sea, no es un tema de un sector, y lo mismo pasó con Juan Diego. O sea, a nosotros no nos pueden decir que ganamos en Brisas del Golf, porque no hay tantas personas. Entonces, bueno, sí, es cuestión de seguir en la labor. Vamos a pasar un poco al tema de actualidad, o sea, el año que ha ocurrido. ¿Cuáles tú crees que son las cosas que principalmente, si puedes decir que hay cosas que han cambiado, qué cosas quizá hay que reconocer, si alguna cosa ha mejorado, alguna cosa que haya empeorado con respecto al gobierno anterior? Si me preguntas a mí, contra todo pronóstico, y qué cosas se dijeron que iban a cambiar y siguen igual en este año. No solamente en el coronavirus, sino, o sea, el año que ha ocurrido, ¿qué cosas tú crees que han cambiado y qué cosas siguen igual? Mira, yo sé que tú dices aparte del coronavirus, pero es imposible, No, José. incluyendo el coronavirus, pero también mencionando julio, agosto, septiembre, octubre, etcétera. Yo creo que esta pandemia eh, inédita para el planeta, para la humanidad, va a hacer que el gobierno de Cortizo o cualquier gobierno de turno en cualquier país eh, va a ser evaluado distinto como es evaluado un gobierno en una situación normal. Porque probablemente la evaluación del gobierno de Cortizo tenga mucho que ver con el manejo de la pandemia, cuando se haga la evaluación dentro de 2, 3, 4 años, y de la situación social y económica que sobrevino después de la pandemia y cómo se atendió. Pero lo puedo dividir. Yo te puedo hacer algunos comentarios que nosotros habíamos compartido con la ciudadanía antes de la pandemia, cuando se cumplieron los primeros 6 meses de gobierno, por ejemplo. Al principio nosotros procuramos siempre ser balanceados en nuestro comentario, en nuestro análisis, en nuestra crítica. Primero, a los tres pilares de nuestra propuesta, contrastados con lo que nosotros veíamos en el presidente Cortizo o en el candidato Cortizo. Nosotros proponíamos y proponemos la constituyente. Lo hemos hecho así desde siempre, lo hicimos en campaña, lo hacemos hoy. El presidente Cortizo habló de que la constituyente era peligrosa y que él prefería darle al país una nueva constitución con reformas electorales. Y nosotros dijimos en campaña que eso era, ¿qué te digo?, irrisorio por la asamblea que teníamos y la calidad de algunos diputados que tenemos allí, y todos vimos lo que pasó cuando el señor Cortizo envió el documento de la concertación a la asamblea. Eso Anda el ratón a que cuide el queso. fueron 8 o 10 días de disparates y se destruyó la posibilidad de tener una nueva constitución. Es decir, que aquella promesa central del gobierno de Cortizo de a través de un paquete de reformas darle al país una nueva constitución, para mí esa posibilidad está muerta. Y la mató la propia falta de liderazgo del Ejecutivo al hacer lo que hizo con el proyecto de la concertación, de simplemente agarrarlo y mandarlo para allá. Y por otra parte, creo que también incumplieron su promesa de campaña, porque el presidente nos dijo claramente a nosotros, al país, pues,
que si no se lograba un texto constitucional en las reformas que llenara las expectativas ciudadanas, él iba a convocar una asamblea constituyente. Y el proyecto no llenó las expectativas y no se convocó a la constituyente. Eso con respecto a ese tema. Con respecto a las medidas anticorrupción, que era otro de los temas centrales nuestros, y que luego también fue tomado como tema central en la campaña del señor Cortizo, fracaso. Y fracaso, lo digo de manera rotunda. ¿Por qué? Porque usted agarra el plan de gobierno del señor Cortizo y ahí hay todo un capítulo de ley y orden. Se acabó el relajo, no habrá intocables, se acabaron los 10 años de perdidos, de despilfarros, de atracos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo escuchamos en campaña como una gran promesa, y antes de la pandemia el gobierno tuvo por lo menos 4 o 5 contratos en los que se detectaron sobreprecios ridículos, inaceptables, y el propio gobierno reculó, el propio gobierno se echó para atrás, con lo que se acepta que se estaba haciendo algo incorrecto, y hasta allí tú podrías decir, bueno, por lo menos recularon. No. Es como ahora, con la pandemia. Hoy escuché al viceministro decir, y he escuchado a varios argumentar, que no pasó nada porque no hubo desembolso. Los respiradores no se compraron. Entonces, como no hubo desembolso, no hubo pago, somos transparentes. Yo le voy a poner el ejemplo. El señor Cortizo ha dicho que estamos en guerra, ¿correcto? Y tú tienes tu depósito con tus raciones, con tus alimentos, con tu agua, con tus insumos para sobrevivir. Y entonces tú pillaste a alguien que se estaba queriendo robar las aguas y los alimentos. Lo pillaste porque alguien lo sopló. Entonces tú lo pillaste y le dijiste, deja eso ahí, no lo agarres, porque la gente se puede morir de hambre o morir de sed o quedarse sin medicinas. Y esa persona que agarraste, simplemente no le aplicas ningún proceso disciplinario, ni le aplicas ninguna medida, ni lo sometes a ninguna investigación. El hecho de que no se desembolse no significa que no hay una intención de robarle a los panameños. Claro. Y eso también se constituye a través de una investigación en parte del delito cometido. Y además, ¿qué hubiese pasado si esos casos no se denuncian? Si los generadores de agua de hace 7 meses, 8 meses no se hubieran denunciado, se hubieran comprado. Si los respiradores no se hubieran denunciado, se hubieran comprado, etcétera. Y esos son los casos que hemos pillado. Yo considero, y entonces cada vez que el presidente aborda un tema de corrupción, José Luis, son advertencias, amenazas. Incluso en una ocasión, y lo digo con mucho respeto, tuvo gritos y se alborotó y empezó a gritar prácticamente molesto y con unas expresiones el día que dijo lo de la leche condensada. Pero al final del camino, ¿dónde están? Yo pregunto, ¿dónde están las medidas anticorrupción del gobierno de Cortizo? Aquellas que estaban en su plan de acción. No hay un plan anticorrupción en el gobierno de Cortizo. Se firmó un reto. Yo hago parte del grupo de jóvenes por la transparencia y él firmó usted también, de hecho todos creo casi. Yo firmé. Firmaron un reto por la transparencia, una ley de conflicto de intereses, etcétera, que ni siquiera ha sido presentada, por ejemplo. Si él pudiera decir que la Asamblea no se la aprobó, pero no ha sido ni siquiera presentada en una cosa más que me pareció lamentable. Una de nuestras propuestas era trabajar en un plan gradual, y escuche la palabra gradual, para ir reduciendo poco a poco el tamaño del Estado. Porque en las últimas administraciones el Estado viene creciendo y convirtiéndose cada vez más en una agencia de empleo. Y eso es insostenible, lo estamos viendo hoy.
es insostenible. Entonces, el presidente habló de que no se iba a endeudar más, porque nos habían endeudado mucho en los últimos 10 años, y el presidente también habló de que no se iba a inflar la planilla. Y en los primeros 6 meses de esta administración, según publicaciones, véanlas ustedes, no me hagan caso a mí, la planilla estatal creció más en los primeros 6 meses de esta administración que en los primeros 6 meses de la administración Varela y la administración Martinelli. Y no es cualquier crecida de planilla. Primo, tío, amigo, cuñado, gente que hizo favores en la campaña, y los salarios no son de 600 ni de 700, son 3.000, 3.500, 4.000, 5.000, 6.000, realmente cosas inaceptables. Esa es parte de tal vez de la crítica. En otras áreas he visto algunos avances, en otras áreas he visto antes de la pandemia algunas cosas positivas. Lo he mencionado antes, por ejemplo, el proyecto Colmena que tiene el gobierno. Yo lo resalto como un proyecto positivo. Lo he dicho en 2 o 3 ocasiones con respecto a esta administración. La creación del Ministerio de Cultura me pareció que fue cumplir con una promesa de campaña y una expectativa del sector cultural, que todavía como que no arranca. Bueno, estamos en medio ahora de esta situación, pero considero que también es un tema que yo resalté en su momento. Y creo que también, bueno, hay otros aspectos, ¿no? Otros aspectos que se podrían tal vez resaltar, algunos nombramientos. Por ejemplo, yo he resaltado como positivo el nombramiento del canciller, del ministro de Relaciones Exteriores, que me pareció un excelente nombramiento, el señor Andy Ferrer, entre otros que en su momento se resaltaron. Uno tiene como oposición no solo que criticar lo que uno considera negativo, sino uno también tiene que señalar cuando considera que algo se ha hecho de manera correcta. Pero yo como ciudadano, y habiendo sido candidato en contra del señor Cortizo, me siento realmente que se está en deuda con muchas de las promesas y de los compromisos que se tenían, porque este país no aguantaba más corrupción, ni aguantaba más clientelismo, ni aguantaba más sinvergüenzuras que estamos viendo, y no pasa absolutamente nada. Vamos a aterrizar un poco en el tema, en la situación en la que nos agarra este cumpleaños de las elecciones, ¿no? La pandemia. ¿Cómo usted considera la gestión? Empecemos quizá con lo más light en el tema de salud. ¿Cómo usted considera que ha sido con la ministra Turner al frente y la gestión que ella y otros han hecho? Bueno, yo ahí tengo que coincidir con muchos panameños. Yo he hablado con varios de los médicos científicos que están vinculados al equipo. Me he mantenido informado, y también personas del equipo nuestro del movimiento, y el balance es positivo. Es imposible no reconocerlo. No ha sido perfecto, como no ha sido perfecto en ningún país. Creo que los únicos que se pueden jactar de un plan realmente extraordinario son los habitantes o el gobierno de Corea del Sur, que son reconocidos por ahora tal vez como el mejor caso, pero con todos sus traspiés y con todas las imperfecciones, porque se aprende en el camino, la valoración sobre el trabajo en materia sanitaria es una valoración positiva. Y yo creo que esa valoración positiva tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver, uno, con que se le está haciendo caso a los científicos para tomar decisiones, y dos, creo que se hizo bien al sumar a profesionales de la salud y de la ciencia independientes, que no fueran políticos, al equipo para ayudar en la toma de decisiones. Eso creo que fue una jugada importante, correcta, porque a su vez se blinda la ministra tal vez de otras injerencias políticas en la toma de decisiones, porque estas personas evidentemente son independientes, y estoy seguro que van a defender las posiciones independientes y no influencias políticas o hasta comerciales o económicas que se pueden dar a veces en algunas decisiones. Creo que se ha hecho lo necesario para salvar vidas. Hay cosas que todavía creo que merecen un poco más de explicación, y hay dudas. No con esto se empaña evidentemente el balance positivo, pero casos como el de la minera, por ejemplo, creo que dejan dudas sobre el manejo.
que se le dio desde el principio, las consecuencias, las muertes, las advertencias, los testimonios de los propios trabajadores, definitivamente que algo ha ocurrido con el manejo del tema de la minera y la falta de coordinación entre las ayudas, llámele bono, llámele bolsas de comida, llámele dinero en la cédula, la falta de coordinación o de tiempos de la implementación de esas medidas y la poca ayuda que se está dando, eso afecta, por otro lado, la posibilidad de ser estrictos con la cuarentena porque la gente se ve forzada a salir. Entonces yo creo que eso también ha afectado un poco el tema sanitario y lo hemos visto en los números que se han estado pues mostrando en los últimos días. Súper. Y entonces quizá el punto débil o los puntos débiles a nivel de la pandemia, ya que o sea, reconoce que quizá la salud en balance positivo, ¿qué tú crees que pudo haber sido mejor o si se quiere, mucho mejor? En el tema de salud. No, en el manejo de la pandemia. Ah, ok. Bueno, nosotros como movimiento, José, nosotros presentamos un documento, nosotros inmediatamente empezó la pandemia. Mira, yo entendí y este movimiento entendió que no era tiempo para politiquear, que había vidas humanas de por medio y que teníamos que ver cómo podíamos colaborar. Y esto lo he dicho y lo reitero nuevamente aquí. Me puse en contacto con el presidente de la República, le ofrecí ayuda y le dije, aquí está nuestro equipo para lo que la patria y el país llame, ¿en qué podemos colaborar? Elaboramos un paquete de recomendaciones que fue expresado y planteado y entregado al presidente en una reunión a fines del mes de marzo que se dio de manera virtual. Allí está lo que nosotros consideramos se pudo hacer mejor. Nosotros propusimos hace más de 40 días, mucho más creo, que se tenía que establecer antes de iniciar los procesos de contrataciones, de cotizaciones, de compra, instalar un mecanismo de rendición de cuentas que incluyera a ciudadanos independientes para que la ciudadanía pudiera confiar en la transparencia de las compras que se estaba haciendo. Que no cometieran el error de empezar a manejar temas de compras sin tener instalado un mecanismo de transparencia. Eso se pudo hacer muchísimo mejor. Solamente por el escándalo de los ventiladores tenemos ahora un intento de rendición de cuentas en las conferencias de prensa. Si no hubiéramos pillado lo de los ventiladores, no tuviéramos todo eso que se anunció hoy de las compras colgadas en la página y lo que anunció Panamá Compra y demás. Mucho que decir. Con respecto al tema de los montos de los bonos y de las ayudas, seguimos sin comprender por qué, a pesar de haber tenido acceso a tanto recurso en financiamiento, aún así es tan limitado el monto de la ayuda. Creo que eso también se pudo haber hecho mucho mejor y no solo tomando en cuenta los montos de los financiamientos, sino que aquí esto ya va para 2 meses y todavía no tenemos un plan de recorte de gastos innecesarios del presupuesto general del Estado y la lista de gastos innecesarios es bien grande. Entonces, creo que eso es algo que se pudo hacer bastante mejor también, con mayor compromiso, recortar rápido en el gobierno y con respecto a los financiamientos, los montos de las ayudas debieron ser superiores. Por otra parte, la comunicación del plan. La comunicación me parece que ha sido realmente desastrosa desde el día 1. Por momentos la cosa mejora, pero realmente desastrosa y lo vemos en la ciudadanía, que se ha sentido, la ciudadanía se ha sentido abandonada en gran medida y mucha en estado de desesperación por la falta de llegada de las bolsas y la llegada de los bonos. ¿Cuál es el plan económico para los 3.800 o 4.000 millones de dólares en financiamiento? Todavía no lo conocemos los panameños, ese plan económico y ese plan de inversión. Todavía no conocemos, como dije, el plan de recortes de gastos innecesarios en el presupuesto, entre otras cosas. Y en el tema de la moratoria y la suspensión de pagos, yo no entiendo cómo el gobierno permitió que las cosas llegaran hasta aquí.
una de las recomendaciones que nosotros dimos al principio era que el gobierno, el ejecutivo, tenía que llamar a la banca, a las financieras, a las cooperativas, a las empresas prestadoras de servicios, entre otros grupos que están incluidos en este concepto de los pagos, ponerles un plazo y pedirles una medida que llenara las expectativas de la realidad de los ciudadanos y de los panameños. Y proponerle al país desde el gobierno una medida integral que cubriera todo. Pero hemos venido en chorritos y en chorritos, primero que los bancos van a ser solidarios, que algunos bancos van a ser solidarios. No, que los bancos no están siendo solidarios. Después se sumaron otros bancos, pero las financieras no. Después anunciaron algunas financieras. La Asamblea Nacional empezó a alar la carreta en una dirección y el Ejecutivo en otra. Ni siquiera se tuvo, en mi criterio, el liderazgo para unificar el trabajo. Son tiempos de pandemia, hay vidas de por medio. Eran tiempos para que el Ejecutivo y la Asamblea Nacional trabajaran de la mano y no hubiese el espectáculo que hubo. Entonces, a pesar de que en los últimos días se han tomado algunas medidas que han sido anunciadas, esto, en mi criterio, pudo ser evitado desde el principio si el presidente, con el liderazgo que debió asumir, le hubiera puesto las cosas claras a los distintos sectores financieros y dejarles claro que la ciudadanía era de primero y que el alivio económico era de primero y no los intereses que a veces creo que se han antepuesto para haber visto las medidas que se han tomado, demorar tanto y siempre ser parciales y siempre dejarlas a iniciativa de los bancos. Claro. En ese sentido, y con eso yo creo que podemos quizás ir haciendo las últimas preguntas. El último conferencia que dio el presidente con este tema de la moratoria, que vetó un proyecto, aprobó otro. ¿Cuál es su posición o su balance con respecto a lo que a la salida final que le dio ya el gobierno a este tema de la moratoria? Bueno, definitivamente lo que se anunció ese día es mejor que todo lo que existía antes. O sea, me refiero a que hasta ese día no había nada. Hasta ese día lo que existía o lo poco que existía era nada. La ciudadanía se sentía realmente en estado ¿qué te digo?, indefensa. Ese día se anunció que la moratoria se extendía hasta diciembre, por un acuerdo entre el gobierno y los bancos directamente. Esa medida, vista sola, es una medida positiva, porque extiende los primeros 3 meses que se habían puesto de moratoria a los ciudadanos o a las personas o a las empresas afectadas por el COVID-19, hasta diciembre del 2019. Definitivamente eso es mejor que una moratoria obligatoria solo de 3 meses. Y para subsanar la parte de obligatoria, porque eso es lo que obviamente todavía se cuestiona, de que esto queda en un acuerdo que si algún banco mañana incumple, ¿contra quién reclamas? ¿Basado en qué reclamas? No tienes una ley. Bueno, el presidente dijo, y esperamos que cumpla, que la estaba vetando parcialmente por unos artículos que tenían problemas o choques con la Constitución, por inexequible. Eso se debe subsanar en sesiones extraordinarias tal cual él lo anunció y en poco tiempo debemos tener una ley con características obligatorias para estos temas de la suspensión de los pagos. Okay. Y con eso se complementaría, en mi criterio, el tema de la obligatoriedad. No pueden dejar colgando el tema de la obligatoriedad y no pueden dejar ese tema colgando solamente a lo que disponga unilateralmente un banco, por los ejemplos que ya hemos visto. Y yo mencioné algo que considero importante, y he visto en muchos países declaraciones de presidentes y gobiernos como estos. Mira, en tiempos de pandemia, pensar en utilidades y márgenes de ganancia me parece a mí que presenta incluso conflictos éticos, porque hay vidas de por medio.
Y esto no tiene nada que ver con ideología, porque cuando uno empieza a hablar de utilidades o de margen de ganancia, inmediatamente la gente se alborota de que este es izquierdista. No, no, nada de izquierdista. Estamos en guerra, dice el presidente. Mire lo que dice el presidente Trump: en guerra. El presidente Trump le ordenó a General Motors que hiciera respiradores. Eso no es porque Trump es socialista ni izquierdista, es porque se necesita y punto. Entonces tenemos que entender que hay situaciones extraordinarias en las que la vida humana está de por medio. Y si las decisiones que toma un gobierno para defender y proteger la vida de sus habitantes se mete con las utilidades de un gremio o de un grupo temporalmente, pues el gobierno lo tiene que hacer. Si eso es lo que se tiene que hacer para aliviar a la población o para salvar vidas. Y yo creo que eso no está en discusión. Súper. Vamos a un par de preguntas que me hacen. Pregunta Sergio González, es compañero de la UMA. ¿Cuál es la clave para mantener la ética y confianza en un partido nuevo? Walk the talk, dicen los gringos. Conectar lo que haces con lo que dices. O sea, perdona que la respuesta sea tan sencilla, pero No, es claro. si nosotros, si yo estoy aquí hablando todo esto que les estoy diciendo y el estatuto dice todas las cosas bonitas que dice, pero mañana hacemos lo mismo que hacen los partidos tradicionales y las botellas y todo, entonces seleccionar muy bien a tus representantes, tener normativas éticas severas, robustas, ser bien agresivo con la capacitación de nuestros activistas. Por ejemplo, aquí nadie puede ser siquiera directivo del partido o candidato o aspirante a candidato si prácticamente no se gradúa de una serie de cursos y de capacitaciones internas que nosotros tenemos. Actuar enérgicamente, y me refiero a expulsión y sanciones en caso de que alguien se pase la línea. Y demostrar con hechos que no por ser un partido vamos a cambiar las conductas y las prácticas y principios que promovíamos como movimiento independiente. Si nosotros logramos demostrar como partido que estamos promoviendo los mismos principios, las mismas propuestas, los mismos ideales como ciudadanos, que como ciudadanos promovimos ayer, eso marcará la pauta para mantener esa confianza en la ética del movimiento, como preguntaba Sergio. Súper. Pregunta aquí Ismael González, el estudiante de Derecho de la Universidad de Panamá, si cree que no haber presentado un plan de gobierno como tal fue un error político electoral luego de un año. Dos cosas sobre eso. Yo quisiera aprovechar que me hacen esa pregunta para decir que parte de lo que pasó allí no fue tanto que no se presentó un plan, fue que simplemente del otro lado había tantos recursos para crear matrices de opinión que evidentemente se vendió la idea de que no había un documento. Y nosotros simplemente no le llamamos plan de gobierno, le llamamos listado de compromisos. Y yo fui consistente desde el día 1. Yo dije desde el día 1 que yo no iba a presentar y que como candidato yo no iba a presentar un mamotreto de 100 páginas, como se presenta cada 5 años en este país, con pura hierba para ganar los votos de la gente. Y lo estamos viendo, no solo ahora, sino antes. Que yo iba a presentar un listado de compromisos. Y el que se remonta al documento, que creo que todavía está colgado en la página, puede ver, puede compararlo con otros, de los otros partidos. Ahí hay un listado de nuestros compromisos. No le denominamos plan de gobierno. Ahora bien, a pesar de este elemento que tiene que ver con la comunicación, más que nada, sí debo admitir que la forma en que se manejó tuvo un costo político, definitivamente. Es uno de los temas que nos afectó, y nosotros tenemos que aprender de los aciertos y de los desaciertos. Y ahí hubo algunos errores cometidos. ¿Cuántos votos nos habrá costado eso? ¿Cuántos puntos nos habrá costado? Eso no lo sabremos jamás, pero definitivamente nuestros opositores se agarraron de esa para darnos palo, pero
yo después de las elecciones me mantengo calladito sobre ese tema porque yo estoy dejando que solito el país vea qué es lo que ocurre cuando presenta un plan hecho por 2.000 personas y 77 mesas de trabajo, pero no hay compromiso de Claro, cumplirlo. claro, súper. Pregunta también Fernán, o sea, no lo conozco, dice, pero una pregunta, ¿cuál sería algún método de transparencia a lo interno del partido político? Hay varios, el estatuto establece varios y los reglamentos sobre los cuales nosotros estamos trabajando, recuerden que somos partido en formación apenas, y ha sido todo esto interrumpido evidentemente por la pandemia, porque esto no es prioridad ahora mismo y lo dejo claro de nuevo, ahora mismo la prioridad son las vidas humanas y la alimentación de la población que está en estado de necesidad. En nuestro estatuto y nuestros reglamentos prevén un sinnúmero de medidas de transparencia. Por ejemplo, nosotros vamos a transparentar hacia la población el manejo de nuestras finanzas. Si tú te metes a la página web, por ejemplo, de otros partidos, tú no ves el tema de finanzas, ni cuánto reciben en donaciones, ni cuánto reciben por acá. Ni nosotros no tenemos ningún problema, como lo hicimos en campaña, en transparentar y rendir cuentas sobre los dineros que entran y los dineros que salen. Segundo, vamos a establecer topes en las contribuciones, tal como lo hicimos en campaña, que nosotros pusimos la donación máxima tiene que ser de este monto, no puede haber donaciones anónimas, tenemos que conocer exactamente quién es la persona que nos está contribuyendo. Tercero, el financiamiento va a estar basado mucho más en el autofinanciamiento, en cuotas, en actividades de recaudación que hagamos nosotros mismos. Nosotros vamos a seguir con las mismas prácticas que tuvimos en la campaña, que hicimos desde ventas de comida, matanzas, lo que haya que hacer para recaudar fondos, precisamente para no comprometer el partido de hipotecar una chequera. Eh, Esas serían algunas de las medidas. El código de ética del partido, del movimiento Otro Camino, va a ser un código de ética que va a estar colgado en nuestras redes y en nuestra página. Va a ser un partido innovador, con redes sociales y cercano de la gente a través de las redes y la tecnología, para que los propios ciudadanos puedan monitorear la conducta de los miembros y activistas del movimiento Otro Camino y puedan conocer cuáles son las normas y en caso de que haya alguna violación por parte de alguien de nuestro código de ética, también compartirlo con nosotros o presentar una denuncia o advertir para poder iniciar un proceso. Eso, entre otras medidas, marcarán una agenda de rendición de cuentas que no va a ser solamente un tema de palabras, ya lo hicimos en campaña y lo volveremos a hacer ahora como partido. Súper. También quería preguntarte, antes de que se nos acabe el tiempo, en el marco de los ataques que están ocurriendo, que ocurren a ti y a cualquier persona que trate de cambiar el status quo y que se enfrente al sistema tan podrido, si por así se puede decir, que tenemos. O sea, ¿qué mensaje tú le darías a esa gente que está participando, no solamente políticamente, sino que participando como activistas, no necesariamente que quieran un cargo de elección o participar? ¿Qué mensaje tú le darías frente a las críticas tan bajas, a veces llenas de mentiras, que terminan afectando a la persona, a sus familiares? O sea, esta gente no tiene escrúpulos. Entonces, ¿qué mensaje tú le mandarías para ir terminando? Primero, que gracias por la publicidad, porque no paran de hablar de mí y de otros. Eh, Definitivamente que aunque eso te mantiene vigente, la gente habla de ti bien o mal, pero definitivamente que no es cómodo, no es agradable. Pero eso para mí es secundario, porque yo no estoy ¿qué te digo? Para estar diciéndole a la población que me están atacando, que me están atacando. Sí es importante poner en conocimiento a la población y aclarar cuando es necesario, pero yo tengo que estar preocupado por los problemas de la población y no por los problemas míos o por los ataques que yo sufro. Y sí te quiero compartir lo siguiente. Eh, a mí no me dejan de atacar desde la campaña. Mira, a mí me han dicho homosexual, que tengo marido,
que soy anticristo, que no creo en Dios ni en nadie, que soy socio de Mota, que soy socio de Humber, que me nombraron en este gobierno, que estoy en distintos grupos de chat y conspiro contra el Estado, que hoy vi varios tweets donde me decían ladrón, por ahí, o sea, el rosario de cosas que dicen y que dirán es realmente sin escrúpulos. Y todas esas cosas y todas esas campañas sucias, yo quiero advertirle a la ciudadanía que no van a parar, te van a incrementar. Y yo lo único que les pido es que se pregunten por qué lo hacen. Yo les pregunto a ustedes si atacan a otro político, le hacen campañas sucias a otro candidato. ¿Cuál es la obsesión? ¿Ah? Vamos al debate del argumento. Como no tienen argumentos y como son enemigos de la verdad, como lo puse hoy en las redes, entonces recurren a tirarte el lodo, ¿no? Y a querer llevarte al lodo en el que ellos se mueven bien. Mira, la única razón por la que a mí me atacan, y creo que tú lo dijiste, no solo sobre mí, sino sobre otros, es porque hemos sido firmes, directos, valientes, denunciando la corrupción y enfrentando a quienes tienen secuestrado a este país desde hace muchos años. Y lo vamos a seguir haciendo. Y como amenazamos y como representamos una amenaza para quienes se dedican a la maleantería política, entonces nos tienen que atacar para desprestigiarnos. Y lastimosamente tienen muchos recursos, tienen muchos millones, tienen centros, laboratorios donde diseñan, donde hacen videos, se dedican a eso. Tienen canales de televisión, tienen un montón de recursos, tienen el pleno de la asamblea para difamar sin consecuencias, pero que sigan haciendo lo que hacen, que ataquen todo lo que quieran. A mí no me van a detener, al movimiento Otro Camino no lo van a detener, y a los ciudadanos que queremos transformar este país y sacar a esos maleantes que inventan tanta cosa, no nos van a detener. Eso es importante que se sepa. Y que estemos preparados, porque estamos aún, o sea, ya pasó un año de las elecciones y todavía me siguen atacando como si estuviéramos en campaña y todavía faltan 4 años para las elecciones. Eso es lo que yo te puedo decir. Qué lástima que esa sea la forma en que ellos quieren lograr sus objetivos y bueno, a veces convencen a algunos se dejan manipular por esas mentiras, por esas difamaciones, pero bueno, yo creo que tengo una carrera ciudadana, una carrera política, a través de la cual se ha demostrado con hechos nuestro compromiso con la transparencia, con la rendición de cuentas, con la integridad y con la ética en la política. Y esa es nuestra bandera y seguiremos enfrentándolos por más que nos ataquen y por más que hablen. Súper. Bueno, nada, agradecerte por este espacio, más de una hora de conversación, más los problemas técnicos al inicio. Así que agradecerte por todas las preguntas, ojalá se respondieran todas las preguntas siempre así, sin evasivas, ¿no? O sea, hablar de frente, decir lo que uno piensa, lo que uno considera del trabajo. Y bueno, agradecerte por este espacio, por las preguntas que estás respondiendo, por el tiempo que compartes conmigo y con los jóvenes que me siguen a mí a través de Instagram. Y bueno, a echar para adelante. No sé, Gracias a ti. No, sí, gracias a ti por la oportunidad, gracias a todos los que estuvieron en algún momento conectados y los que están todavía conectados a la transmisión. Siempre estoy a la orden para compartir mis opiniones, mis posturas, mis ideales, propuestas, críticas también sobre estos temas. Y son tiempos difíciles, José, son tiempos en que hay que hacer oposición, pero con un liderazgo responsable, porque hay vidas humanas de por medio. Y hay que seguir recomendando, seguir aportando en todo lo que se pueda, pero siendo firmes en reclamar transparencia y reclamar cuentas e investigaciones, sobre todo cuando se juega con el pan de los panameños en medio de una pandemia. Hay muchas familias ahora mismo en estado de desesperación, con mucha necesidad y para ellos un mensaje de esperanza.
de que por más dura que sea la tormenta o la tempestad, pues ya amanecerá y podremos seguir construyendo este hermoso país que tenemos. Y a la juventud, porque sé que siguen muchos jóvenes y te escuchan muchos jóvenes, pues que no pierdan la esperanza, que no pierdan la esperanza en que la política puede ser diferente en este país, pero hay que mojarse, hay que meterse, hay que remangarse. Las redes sociales no cambian un país. Las redes sociales no acaban con los maleantes que están secuestrando el país y drenando nuestros fondos. Hay que activarse, hay que participar y hay que arriesgarse a que te digan de todo por enfrentar a los secuestradores de nuestro futuro y de nuestro destino. Así que saludos para todos y buenas noches y seguimos. Excelente, gracias. Te voy a pedir que lo dejes colgado en tu perfil, porque como tú eres el host, yo no puedo dejar el live pegado para poder yo bajarlo. O sea, yo te invité a la entrevista que tú me invitaste, pues, eso. Sí, pues. Chao. Súper. Hasta luego. Gracias a todos.